Cierra los ojos y deja que el sonido del viento de invierno te transporte a las montañas del antiguo Japón. Imagina un paisaje donde el blanco de la nieve es lo único que alcanza a ver la mirada. Un mundo silencioso donde el tiempo parece haberse detenido bajo una capa de escarcha milenaria. En este lugar, entre los picos de los Alpes japoneses, nació hace siglos la leyenda de Yuki Onna, la mujer de la nieve. Una historia que camina entre la belleza más pura y el frío más absoluto. Hace mucho tiempo, en una aldea perdida entre las nubes, vivían dos leñadores, el anciano Mosaku y el joven Minokichi. Un día, mientras regresaban del bosque cargados de leña, se vieron sorprendidos por una tormenta de nieve tan feroz que el aire mismo parecía estar hecho de cuchillos de hielo. Apenas podían ver sus propias manos frente al rostro. Desesperados, buscaron refugio en una pequeña cabaña abandonada a orillas de un río helado. Consiguieron cerrar la puerta a duras penas, mientras el viento aullaba afuera como una bestia herida. Cansados y aterrados, se envolvieron en sus mantas y cayeron en un sueño profundo, esperando que el amanecer trajera la calma. A mitad de la noche, Minokichi se despertó de golpe al sentir una ráfaga de aire gélido que le golpeó el rostro. Al abrir los ojos, vio que la puerta de la cabaña estaba abierta de par en par. La nieve entraba en remolinos, pero lo que vio después le heló la sangre más que el clima. Sobre el cuerpo de su compañero Mosaku se inclinaba una figura de una belleza irreal. Era una mujer de piel tan blanca que parecía hecha de la misma nieve que caía fuera. Su cabello, negro como una noche sin estrellas, caía sobre sus hombros como una cascada de seda oscura. Vestía un kimono de un blanco resplandeciente, tan puro que casi emitía luz propia. Minokichi observó, paralizado por el terror, cómo la mujer exhalaba un aliento blanco y neblinoso sobre el rostro del anciano Mosaku. Vio con horror cómo su maestro se volvía cada vez más pálido, hasta que su piel adquirió el tono del mármol y su respiración se detuvo para siempre. Entonces la mujer se giró hacia el joven. Sus ojos eran de un azul profundo y frío, como el fondo de un glaciar. Se acercó a él lentamente, deslizándose sobre el suelo, sin hacer el menor ruido. Minokichi intentó gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta. La mujer se inclinó sobre él, y su rostro estaba tan cerca que Minokichi pudo sentir un frío sobrenatural emanando de su piel. Pero, en lugar de arrebatarle la vida, la mujer se quedó mirándolo en silencio durante un largo rato. Finalmente, habló con una voz que sonaba como el tintineo de carámbanos de hielo, chocando entre sí. Dijo que tenía la intención de matarlo como al anciano, pero que se había compadecido de él por su juventud y su belleza. Le perdonaría la vida con una sola condición: nunca, bajo ninguna circunstancia, debía contarle a nadie lo que había visto esa noche. Si alguna vez mencionaba su encuentro, incluso a su propia madre, ella lo sabría y regresaría para acabar con él. Sin esperar respuesta, la mujer se desvaneció entre la tormenta, dejando la cabaña en un silencio sepulcral. A la mañana siguiente, Minokichi fue encontrado por otros aldeanos. Mosaku estaba muerto, congelado por el frío, pero el joven había sobrevivido. Durante meses, Minokichi vivió en un estado de trance, con el recuerdo de aquellos ojos azules grabado en su mente, pero cumplió su promesa. No dijo ni una sola palabra. Con el tiempo, el recuerdo empezó a desdibujarse, como un sueño borroso que se tiene al despertar. Un año después, en una tarde de otoño, Minokichi caminaba por el mismo sendero del bosque cuando se encontró con una joven viajera.
Se llamaba Yuki. Era hermosa, con una piel pálida y unos modales tan delicados que parecía una flor de loto. Minokichi se ofreció a acompañarla hasta la aldea, y durante el camino surgió entre ellos una conexión inmediata. Yuki no tenía familia y buscaba un lugar donde establecerse. Con el tiempo se casaron y formaron un hogar. Yuki resultó ser la esposa perfecta, trabajadora, bondadosa y extrañamente joven a pesar del paso de los años. Tuvieron muchos hijos, y la felicidad de Minokichi parecía no tener fin. Sin embargo, una noche de invierno, muchos años después, mientras los niños dormían y la nieve golpeaba suavemente las ventanas, Minokichi observó a su esposa mientras ella cosía un kimono bajo la luz de una vela. En ese momento, la luz de la llama iluminó su rostro de una manera que le resultó dolorosamente familiar. Sin pensar, Minokichi dejó escapar un suspiro y le dijo a Yuki que su belleza le recordaba a un extraño encuentro que tuvo hace años en una noche de tormenta. Yuki dejó de coser. Se hizo un silencio denso en la habitación. Minokichi, llevado por una extraña necesidad de confesar, le contó todo. La cabaña, el anciano Mosaku y la misteriosa mujer de la nieve que le había perdonado la vida. Al terminar el relato, Yuki se levantó lentamente. Sus ojos, que siempre habían sido cálidos y amorosos, empezaron a brillar con ese azul glacial que Minokichi había intentado olvidar. Su piel se volvió blanca como la escarcha y su kimono empezó a resplandecer con la luz de la luna. Ella era Yuki Onna. Con una voz llena de tristeza y furia, le recordó la promesa que había hecho tantos años atrás. Le dijo que si no fuera por sus hijos, lo mataría en ese mismo instante. Pero, debido a que ellos necesitaban a su padre, le perdonaría la vida una vez más, con la condición de que cuidara de ellos con todo su corazón. Si alguna vez los niños tenían motivos para quejarse de él, ella lo sabría. En ese momento, Yuki se transformó en una neblina blanca que salió por la ventana y desapareció para siempre en la oscuridad de la noche. Minokichi nunca volvió a verla. Pasó el resto de sus días cuidando de sus hijos, mirando cada invierno hacia las montañas nevadas, preguntándose si su esposa fue una realidad o una leyenda nacida del frío. Se dice que en las noches de tormenta todavía se puede ver a una mujer de blanco vagando por los senderos, buscando a aquellos que son capaces de guardar un secreto, o a aquellos que, como Minokichi, descubrieron que la belleza más pura puede ser también la más peligrosa. Imagina ahora que el frío de las montañas da paso al sonido rítmico de las olas rompiendo contra los acantilados de la costa de Akamagaseki. Nos encontramos en el templo de Amidaji, un lugar envuelto por la bruma marina y el eco de una tragedia antigua. En este templo vivía Hoichi, un joven músico ciego cuya destreza con la biwa, el laúd tradicional japonés, no tenía rival en todo el imperio. Hoichi era especialmente famoso por su interpretación de la Cantar de Heike, una epopeya que narra la caída del clan Taira en la terrible batalla naval de Dan-no-ura, ocurrida siglos atrás en esas mismas aguas. Se decía que cuando Hoichi tocaba la biwa y cantaba sobre la muerte del joven emperador Antoku y el sacrificio de sus guerreros, hasta los espíritus se detenían a escuchar. Su voz era tan cargada de dolor que los oyentes no podían evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Debido a su ceguera, Hoichi vivía una vida tranquila bajo la protección del abad del templo. Pero una noche de verano, mientras el abad se encontraba fuera, algo cambió para siempre en la paz de su refugio.
Hoichi se encontraba sentado en la veranda del templo, disfrutando del aire fresco de la noche, cuando escuchó unos pasos pesados sobre la madera. Una voz profunda y autoritaria lo llamó por su nombre. El desconocido le informó que su señor, un noble de alto rango que se encontraba de visita cerca de allí, deseaba escuchar su interpretación de la batalla de Dan no Ura. Hoichi, aunque sorprendido por lo tardío de la hora, aceptó la invitación. El guerrero lo guió de la mano fuera del templo, caminando por senderos que a Hoichi le parecieron extraños, hasta que llegaron a lo que parecía ser una gran mansión. Al entrar, Hoichi percibió el sonido de muchas personas moviéndose, el roce de sedas finas y el murmullo de una audiencia noble. Se le pidió que comenzara su canto. Hoichi puso toda su alma en la música. Cantó sobre el choque de los barcos, el grito de los samuráis y la trágica decisión de las damas de la corte de saltar al mar antes que rendirse. Durante toda la noche, el silencio en la sala fue absoluto, roto solo por los sollozos contenidos de los presentes. Al terminar, el guerrero lo llevó de vuelta al templo, advirtiéndole que regresaría por él las noches siguientes, pero que no debía mencionar esto a nadie. Durante 3 noches, Hoichi desapareció del templo en cuanto caía el sol. El abad, al notar su ausencia y verlo cada mañana más pálido y agotado, empezó a sospechar. Una noche, ordenó a sus sirvientes que siguieran al músico en la oscuridad. Lo que descubrieron les heló la sangre. Hoichi no estaba en ninguna mansión noble. Se encontraba sentado en medio del cementerio del templo, bajo la lluvia, frente a la tumba conmemorativa del emperador Antoku. A su alrededor, cientos de fuegos fatuos, luces fantasmales de color verde, flotaban en el aire. Hoichi tocaba su biwa con un frenesí sobrenatural, cantando para una audiencia de fantasmas que sólo él podía percibir. Cuando lo llevaron de vuelta y el abad le explicó la verdad, Hoichi comprendió con horror que estaba siendo consumido por los espíritus del clan Taira. Los muertos, atraídos por la belleza de su música, no lo dejarían marchar hasta que su vida se apagara por completo. El abad sabía que la próxima noche los espíritus vendrían por él para llevárselo definitivamente al fondo del mar. Para protegerlo, el abad y su ayudante pintaron cada centímetro del cuerpo de Hoichi con el texto sagrado del Sutra del Corazón. Escribieron las palabras sagradas en su torso, en sus piernas, en sus brazos, en su rostro e incluso en las palmas de sus manos y las plantas de sus pies. El abad le dio una instrucción final. Esa noche, cuando el guerrero fantasmal viniera a buscarlo, Hoichi debía permanecer absolutamente inmóvil y en silencio, como si fuera una estatua de piedra. Si no hablaba ni se movía, los espíritus no podrían verlo, pues el texto sagrado lo haría invisible a sus ojos. Hoichi se sentó en la veranda, conteniendo la respiración, mientras la noche se volvía pesadamente silenciosa. Pronto escuchó los pasos metálicos del guerrero. La voz del espíritu resonó en el aire, llamándolo, pero Hoichi no respondió. El espíritu entró en el templo, buscando a su músico. Gracias a los sutras, el cuerpo de Hoichi era invisible, pero ocurrió algo terrible. El abad, en su prisa por cubrir cada rincón del joven, había olvidado un pequeño detalle: las orejas de Hoichi. Para el espectro, en medio de la veranda, no había un hombre, sino 2 orejas flotando en el vacío. El guerrero fantasmal, frustrado por no encontrar al resto del músico y queriendo llevar una prueba de su obediencia a su señor, agarró las orejas de Hoichi y las arrancó con una violencia brutal. Hoichi
A pesar del dolor agonizante, no gritó ni se movió, sabiendo que su vida dependía de su silencio. Escuchó los pasos del espíritu alejarse hacia el mar, y sólo entonces se desplomó. Cuando el abad regresó y encontró al joven herido, se lamentó amargamente por su descuido, pero Hoichi estaba a salvo. Los espíritus nunca volvieron a buscarlo. A partir de ese día, su fama creció por todo Japón, y fue conocido para siempre como Hoichi el Desorejado. Se dice que su música se volvió aún más profunda y conmovedora, pues aquel que había cantado para los muertos y sobrevivido entendía mejor que nadie el sutil hilo que separa nuestro mundo de las sombras. Hace mucho tiempo, en la provincia de Echigo, en una aldea donde los pinos susurran secretos al viento, vivía una pareja con su pequeña hija. Eran tiempos de una sencillez hermosa, donde el ritmo de la vida lo marcaba el cambio de las estaciones y el sol que se ocultaba tras las montañas. La niña era el reflejo de su madre. Tenía la misma mirada serena y la misma sonrisa que parecía iluminar los rincones más oscuros de su pequeña casa de madera y papel. Un día, el padre tuvo que emprender un largo viaje a la capital, Kioto, para resolver asuntos importantes. En aquella época, un viaje así era una odisea que duraba semanas. Al despedirse, prometió traerles regalos que nunca hubieran visto en su remota aldea. Cuando finalmente regresó, trajo consigo telas de seda preciosas y juguetes tallados a mano. Pero el regalo más especial fue para su esposa. Se trataba de un objeto circular, pesado, hecho de un metal brillante que resplandecía como el agua bajo el sol de mediodía. Por un lado, tenía grabados de flores de cerezo y pinos. Por el otro, era tan liso y pulido que, al mirarlo, uno podía ver su propio rostro, con una claridad asombrosa. En aquella aldea rural, nadie había visto jamás un espejo. La mujer, al mirarse por primera vez, se asombró de su propia belleza, pero siendo una persona de gran humildad, temió que aquel objeto pudiera despertar su vanidad. Decidió guardarlo en una caja de madera de laca, escondida entre sus pertenencias más queridas, y sólo lo miraba en momentos de profunda reflexión. Para ella, aquel espejo no era un juguete, sino un objeto que guardaba una parte de su esencia. Pasaron los años y la niña creció, convirtiéndose en una joven de una bondad infinita. Sin embargo, la sombra de la tristeza cayó sobre el hogar cuando la madre enfermó gravemente. Sintiendo que su tiempo en este mundo se agotaba, llamó a su hija a su lado. Con manos temblorosas, sacó la caja de laca y le entregó el espejo. Le dijo que, cuando ella ya no estuviera, si alguna vez se sentía sola o necesitaba consejo, debía mirar el espejo. Le prometió que allí volvería a ver el rostro de su madre y que, aunque no pudieran hablar, sus corazones seguirían unidos a través del reflejo. Tras la muerte de la madre, la joven quedó sumida en un silencio profundo. Cada mañana y cada noche, cumpliendo la promesa, abría la caja y miraba el metal pulido. Y tal como su madre le había dicho, allí veía un rostro que la miraba con amor. Pero la joven, en su inocencia, no se daba cuenta de que el rostro que veía era el suyo propio, que con el paso del tiempo se había vuelto idéntico al de su madre. Ella hablaba con el reflejo, le contaba sus penas, sus alegrías y sus esperanzas, y sentía que la imagen le respondía con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Su padre, al verla pasar tanto tiempo frente a la caja de laca, empezó a preocuparse. Temía que su hija hubiera perdido la razón debido al dolor. Un día se acercó a ella y le preguntó por qué hablaba sola frente a ese objeto de metal.
La joven, con los ojos brillantes de una alegría pura, le explicó que no estaba sola, que estaba con su madre. Le mostró el espejo y le dijo: «Mira, padre, aquí está ella. Su rostro está tan joven y hermoso como el día en que te fuiste a Kioto. No está triste, me sonríe y me da fuerzas para seguir adelante». El padre, al mirar el espejo y ver el rostro de su hija reflejado, comprendió la hermosa confusión de la joven. Se dio cuenta de que la pureza del corazón de su hija era tan grande que no reconocía su propia belleza, sino que veía en sí misma el legado vivo de la mujer que ambos habían amado. No tuvo el valor de explicarle la naturaleza física del espejo, porque entendió que, en un sentido mucho más profundo, la joven tenía razón. El amor y la bondad de la madre se habían transmitido de tal forma que ella seguía viva en cada gesto y en cada mirada de su hija. Desde aquel día, el espejo de Matsuyama se convirtió en un símbolo de la conexión eterna entre las generaciones. La joven siguió cuidando de su padre y, eventualmente, de su propia familia, llevando siempre consigo la lección de que lo que vemos en el mundo es, a menudo, un reflejo de lo que llevamos dentro. La leyenda nos dice que el espejo no era mágico por el metal del que estaba hecho, sino por la mirada de quien lo sostenía. Es una historia que nos invita a mirar más allá de la superficie y a encontrar en nosotros mismos la luz de aquellos que nos precedieron y que, de alguna manera, nunca terminan de irse del todo. En las noches de calma, cuando el viento deja de soplar sobre los campos de Echigo, se dice que todavía se puede sentir esa paz en el ambiente. Una paz que nace de saber que somos parte de una historia más grande. Un hilo en un tapiz que se extiende a través de los siglos, tan claro y tan profundo como el reflejo en un espejo de plata bajo la luz de la luna. Imagina que la noche ha caído definitivamente sobre las tierras del antiguo Japón. El aire se ha vuelto denso, cargado con el aroma de la lluvia reciente y el perfume dulce del incienso que se quema en los rincones de una gran mansión de madera. No es una noche cualquiera. En el interior de una habitación amplia, cubierta con esteras de tatami que crujen suavemente bajo el peso de los presentes, un grupo de personas se ha reunido para llevar a cabo uno de los rituales más antiguos y temidos del folclore nipón, el Yakumonogatari Kaidankai, o el encuentro de las 100 historias de terror. La habitación está iluminada únicamente por 100 velas de cera vegetal, colocadas dentro de linternas de papel azulado que proyectan sombras alargadas y danzarinas sobre las paredes. El azul es el color de los espíritus, el tono de la penumbra donde la realidad empieza a desdibujarse. Según la tradición, cada persona debe contar una historia de miedo, una crónica de algo inexplicable, un encuentro con lo sobrenatural. Al terminar su relato, el narrador debe levantarse, caminar hacia un rincón apartado de la casa donde se encuentra un espejo frente a las linternas, y apagar una de las velas. Con cada llama que se extingue, la oscuridad se vuelve más profunda. La temperatura de la sala parece descender, y el velo que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos se vuelve más delgado, más frágil. Se dice que cuando la última vela es apagada y la habitación queda en una oscuridad absoluta, aparece Aozandon, el espíritu de la linterna azul. Una criatura de rostro pálido, con largos cabellos negros que flotan como si estuvieran bajo el agua, y unos cuernos pequeños que asoman entre sus sienes. Aozandon no es necesariamente un espíritu agresivo,
pero su presencia es la culminación de la energía acumulada por 100 historias de miedo. Es la personificación de la sombra que todos llevamos dentro. En esta noche en particular, nos detendremos en el silencio que precede a la historia número 99. El grupo está exhausto. Sus rostros apenas son visibles bajo la luz mortecina de las últimas 2 velas. El protagonista de este relato es un joven samurái llamado Ichimon, un hombre que se jactaba de no conocer el miedo y que había decidido participar en el ritual solo para demostrar su valentía. Pero a medida que las luces se apagaban, Ichimon empezó a sentir que el aire se volvía pesado, como si el vacío de la habitación estuviera cobrando vida propia. Ichimon comenzó a contar la historia de una antigua mansión abandonada en las afueras de Edo, un lugar donde las puertas correderas se abrían solas y los pasillos parecían alargarse infinitamente cuando alguien intentaba cruzarlos. Describió el sonido de unos pasos invisibles sobre el techo, el goteo constante de un agua que no procedía de ninguna fuga, y la sensación de unos ojos fríos vigilando desde las rendijas de los armarios. Mientras hablaba, su propia voz empezó a sonarle extraña, como si no fuera él quien pronunciaba las palabras, sino alguien que habitaba en su garganta. Los demás asistentes apenas respiraban. El miedo se había convertido en algo físico, una presencia que se sentaba entre ellos. Al terminar su relato, Ichimon se levantó para cumplir con el ritual. Caminó por el pasillo oscuro que conducía a la habitación de las linternas. Sus pies descalzos sentían el frío de la madera pulida, un frío que parecía subir por sus piernas y alojarse en su espina dorsal. Al llegar frente al espejo, se detuvo. Solo quedaban 2 velas. Su reflejo en el metal pulido era borroso, distorsionado por la luz azulada. Por un segundo, le pareció ver que su reflejo no imitaba sus movimientos, sino que permanecía inmóvil, observándolo con una sonrisa que él no había dibujado en sus labios. Ichimon extendió la mano hacia la vela número 99. Sus dedos temblaban. Sabía que, si apagaba esa llama, solo quedaría una. La leyenda decía que muchos grupos se detenían al llegar a este punto, temerosos de lo que pudiera surgir de la oscuridad total. Pero su orgullo de guerrero lo empujó a actuar. De un soplo suave, extinguió la llama. El humo blanco de la mecha subió en espiral, desapareciendo en el techo oscuro. En ese instante, un susurro recorrió toda la mansión. No era viento, era como si 100 voces estuvieran suspirando al unísono, aliviadas porque el final estaba cerca. Ichimon regresó a la sala principal. La última vela, la número 100, parpadeaba débilmente. Nadie se atrevía a hablar. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el latido del corazón del hombre que estaba sentado al lado. Ichimon miró a sus compañeros y vio que sus rostros habían cambiado. Ya no parecían personas reales, sino máscaras de teatro nok, vacías y carentes de expresión. Se preguntó si él también tendría ese aspecto. Se preguntó si ya habían cruzado el umbral sin darse cuenta. Fue entonces cuando, desde el rincón más oscuro de la habitación, surgió una figura. No era Aozandón, o al menos no como él la había imaginado. Era una neblina azulada que empezó a tomar la forma de una mujer vestida con un kimono andrajoso. Se movía con una lentitud exasperante, como si cada paso le costara un siglo de esfuerzo. No tenía pies, flotaba a unos pocos centímetros del suelo, y sus manos, largas y delgadas,
terminaban en uñas que parecían garras de jade. La figura se acercó a la última vela. Ichimón quiso levantarse, quiso desenvainar su espada, pero su cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en un sueño de piedra. La mujer de azul no miró a nadie. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad absoluta, sin iris ni pupila. Se inclinó sobre la última linterna de papel y con una delicadeza que resultaba aterradora, sopló. La última luz se apagó. La oscuridad total envolvió la estancia. En ese momento, el tiempo dejó de existir. Ichimón sintió que las paredes de la casa desaparecían, que el suelo bajo sus pies se convertía en agua y que las estrellas del cielo se volvían negras. Escuchó una risa suave, una risa que no procedía de la mujer, sino de todas las direcciones a la vez. Era la risa de Aozandon, celebrando que 100 historias habían abierto el portal. Cuando el sol del amanecer empezó a filtrarse por las rendijas de las contraventanas, los sirvientes de la casa entraron en la habitación. Encontraron a los participantes sentados en círculo, inmóviles. Todos estaban vivos, pero sus cabellos se habían vuelto blancos como la nieve en una sola noche. Ichimón estaba allí, con la mano aún apoyada en el suelo, mirando hacia el rincón donde había estado la última vela. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero ya no veían el mundo de los hombres. Había visto algo en la oscuridad total, algo que ninguna palabra podía describir, algo que se encontraba más allá de las 100 historias. La mansión fue abandonada y el ritual del Hyakumonogatari fue prohibido en muchas provincias, pero la leyenda de Aozandon persistió. Se dice que el espíritu no busca hacernos daño, sino simplemente recordarnos que la oscuridad tiene su propia voz y sus propias historias, que cuando contamos relatos de miedo, estamos llamando a algo que siempre ha estado ahí, esperando a que apaguemos la última luz para manifestarse. Aozandon es el recordatorio de que, aunque el sol salga cada mañana, hay rincones en el alma humana donde siempre es medianoche y donde las 100 velas siguen ardiendo, esperando ser apagadas. Hoy en día, cuando caminamos por una casa antigua en silencio y sentimos un escalofrío repentino sin motivo aparente, o cuando vemos una sombra azulada por el rabillo del ojo que desaparece al girar la cabeza, debemos recordar a Ichimón y su orgullo. El mundo es un lugar vasto y misterioso, y hay puertas que es mejor no abrir, y luces que es mejor no apagar. Porque al final de cada historia, en el rincón más oscuro de nuestra mente, Aozandon siempre está allí, sonriendo en el silencio, esperando a que el círculo se complete una vez más. Esta crónica de las 100 velas nos enseña que el miedo no es algo que se deba combatir, sino algo que se debe respetar. Es una parte esencial del equilibrio de la vida. Al igual que no puede haber luz sin sombra, no puede haber valor sin misterio. Y mientras queden historias por contar y velas por apagar, el espíritu de la linterna azul seguirá vagando por los pasillos del tiempo, recordándonos que lo más profundo de la noche es también el lugar donde nacen los sueños más antiguos de la humanidad. Imagina ahora que nos alejamos de las mansiones oscuras y los rituales nocturnos para regresar al corazón de la naturaleza, allí donde el invierno no es una amenaza, sino un manto de silencio que todo lo cubre. En una humilde cabaña de madera, situada en la ladera de una montaña, donde las nubes suelen descansar, vivía un joven llamado Karoku. Su vida era sencilla, marcada por el ritmo de la tierra y el esfuerzo de sus manos. Karoku se ganaba el sustento vendiendo leña en el pueblo cercano, y aunque su hogar era pobre y sus posesiones escasas,
poseía un corazón lleno de una compasión que pocos hombres conocen. Una tarde de invierno, mientras el sol se ocultaba tiñendo la nieve de un color violeta profundo, Karoku regresaba a su casa tras una larga jornada de trabajo. El aire cortaba como el cristal, y el único sonido que se escuchaba era el crujir de sus pasos sobre la nieve virgen. De repente, un grito agudo y lastimero rompió el silencio del valle. Karoku se detuvo, agudizando el oído, y tras unos matorrales cubiertos de escarcha, encontró a una hermosa grulla blanca. El ave batía sus alas con desesperación, pero no podía volar. Una trampa de cazador, hecha de metal frío y cruel, se había cerrado en torno a su pata, hiriéndola y atrapándola en medio de la nada. Karoku, conmovido por la mirada de dolor del animal, se arrodilló a su lado. Con palabras suaves, como si intentara calmar a un niño, comenzó a trabajar en la trampa. Sus dedos estaban entumecidos por el frío, pero no se detuvo hasta que los resortes cedieron y la grulla quedó libre. Con cuidado, limpió la herida con un poco de nieve limpia y observó cómo el ave, tras recuperar el aliento, desplegaba sus inmensas alas blancas. La grulla dio 3 vueltas sobre la cabeza de Karoku, emitiendo un canto que sonaba a agradecimiento, y desapareció en la inmensidad del cielo gris. Karoku sonrió, se ajustó la carga de leña y siguió su camino, sin imaginar que aquel acto de bondad cambiaría su destino para siempre. Esa misma noche, mientras el viento soplaba con fuerza contra las paredes de su cabaña y el fuego de la chimenea apenas lograba mantener a raya el frío, se escuchó un suave golpe en la puerta. Karoku se sorprendió, pues nadie visitaba aquel lugar tan apartado, y menos en medio de una tormenta. Al abrir la puerta, se encontró con una joven de una belleza deslumbrante. Su piel era tan blanca como la nieve, y vestía un kimono sencillo pero elegante. Con una voz que recordaba al susurro de los pinos, le pidió refugio, explicando que se había perdido en la montaña y no tenía a dónde ir. Karoku, fiel a su naturaleza hospitalaria, la invitó a pasar, le ofreció su modesta cena y un lugar junto al fuego. La joven, que dijo llamarse Tsuzu, se quedó en la cabaña no solo esa noche, sino las siguientes. Con el paso del tiempo, su presencia llenó de luz el hogar de Karoku. Ella se encargaba de las tareas de la casa con una delicadeza sobrenatural, y la soledad que antes pesaba sobre los hombros del joven desapareció por completo. No pasó mucho tiempo antes de que ambos se dieran cuenta de que sus almas estaban unidas por un hilo invisible y decidieron casarse. Fueron tiempos de una felicidad absoluta, donde la pobreza no importaba, porque el amor florecía entre las paredes de madera de su pequeño refugio de montaña. Sin embargo, el invierno fue largo y las provisiones empezaron a escasear. El dinero que Karoku obtenía de la leña no era suficiente para cubrir las necesidades del hogar. Un día, Tsuzu se acercó a su esposo y le propuso algo inusual. Le pidió que instalara un telar en una pequeña habitación al fondo de la cabaña. Le dijo que ella podía tejer una tela tan especial que podrían venderla por una gran suma de dinero en la ciudad. Pero le impuso una condición sagrada. Mientras ella estuviera trabajando en el telar, nadie, absolutamente nadie, debía entrar en la habitación ni mirar a través de las rendijas de la puerta. Karoku, que confiaba plenamente en ella, aceptó sin dudar. Al día siguiente, Tsuzu entró en la habitación y cerró la puerta. Pronto, el sonido rítmico del telar empezó a llenar la cabaña. ¡Tonkararrí! ¡Tonkararrí! Era un sonido constante, hipnótico, que parecía latir al mismo tiempo que el corazón de la casa.
Pasaron 3 días y 3 noches sin que Chuzu saliera de la habitación. Karoku esperaba pacientemente afuera, escuchando aquel golpeteo musical que nunca se detenía. Finalmente, la puerta se abrió y salió Chuzu, visiblemente más delgada y cansada, pero con una sonrisa en los labios. En sus manos sostenía una pieza de tela de una belleza indescriptible. Era una seda blanca que brillaba con luz propia, con un patrón que parecía cambiar según el ángulo desde el que se mirara, como si estuviera hecha de nubes y escarcha. Karoku llevó la tela a la ciudad, y tal como Chuzu había predicho, un mercader rico se la compró por una fortuna, asombrado de que existiera algo tan perfecto en el mundo. Con ese dinero, la pareja pudo vivir cómodamente durante un tiempo, pero la curiosidad y la ambición empezaron a filtrarse en la mente de Karoku, alimentadas por los comentarios de los vecinos que se preguntaban de dónde salía tan maravillosa mercancía. Cuando el dinero volvió a agotarse, Chuzu accedió a tejer una segunda pieza de tela, volviendo a repetir la prohibición de no ser vista mientras trabajaba. Nuevamente, el sonido del telar comenzó a resonar. Tonkararrí, tonkararrí. El ritmo era más lento esta vez, como si el esfuerzo fuera mayor. Pasaron los días y Karoku, consumido por una mezcla de preocupación y una curiosidad que ya no podía controlar, empezó a dudar. Se preguntaba cómo su esposa, sin hilos de seda ni materiales preciosos, era capaz de crear algo tan divino. Una noche, incapaz de resistir la tentación por más tiempo, se acercó a la puerta prohibida. Con el corazón latiéndole con fuerza, aplicó el ojo a una pequeña grieta en la madera. Lo que vio le dejó sin aliento. Dentro de la habitación no estaba su esposa, sino la inmensa grulla blanca que él había salvado en el bosque meses atrás. El ave estaba arrancando sus propias plumas blancas, una a una, con su pico, y las entrelazaba en el telar para crear la tela resplandeciente. La grulla estaba débil, sus alas estaban casi desnudas y su cuerpo temblaba con cada movimiento, entregando su propia esencia para sostener la vida de aquel que la había rescatado. Karoku retrocedió, horrorizado por lo que había hecho y por el sacrificio que su esposa estaba realizando. En ese momento, el sonido del telar se detuvo, la puerta se abrió lentamente y Chuzu salió de la habitación. Ya no era la joven radiante de antes. Su rostro estaba pálido y sus movimientos eran frágiles. Miró a Karoku con una tristeza infinita en sus ojos. Le dijo que, ahora que había descubierto su secreto, ya no podía permanecer a su lado. Ella era, en efecto, la grulla que él había liberado, y había regresado en forma humana para pagar su deuda de gratitud y ofrecerle su amor. Pero la magia de los seres celestiales se rompe cuando la confianza de los hombres se quiebra. Chuzu caminó hacia la salida de la cabaña, mientras su forma humana empezaba a disolverse bajo la luz de la luna. Ante los ojos llorosos de Karoku, se transformó de nuevo en la gran grulla blanca, aunque ahora sus alas estaban marcadas por los huecos de las plumas entregadas. El ave emitió un último canto, un lamento que recorrió todo el valle y emprendió el vuelo hacia las nubes. Karoku salió corriendo detrás de ella, gritando su nombre y pidiéndole perdón, pero la grulla se hizo cada vez más pequeña hasta convertirse en un punto blanco en el horizonte infinito, desapareciendo para siempre en la inmensidad del cielo invernal. Karoku pasó el resto de sus días solo en aquella montaña. Conservó la última pieza de tela que ella había tejido, pero nunca la vendió. Para él,
Era el recordatorio de un amor puro que no supo valorar por completo. Se dice que, en los días de nieve, si uno se detiene y escucha con suficiente atención, todavía se puede oír el sonido lejano de un telar invisible que trabaja entre los pinos. Tonkararrí, tonkararrí. Es el eco de la gratitud, la voz de una leyenda que nos enseña que el amor verdadero es un sacrificio constante y que la confianza es un hilo de seda tan hermoso como fácil de romper. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paciencia y el respeto a los misterios de los demás. A veces, en nuestro afán por entenderlo todo, terminamos destruyendo aquello que hace que la vida sea mágica. La grulla blanca nos dejó su seda, pero sobre todo nos dejó una lección sobre la generosidad sin límites. Y mientras el viento siga soplando en las montañas de Japón, la historia de Karoku Itsuzu seguirá viva, recordándonos que la belleza más profunda no es la que se ve con los ojos, sino la que se siente con el alma, cuando estamos dispuestos a esperar sin preguntar. Ahora, deja que el sonido del telar se desvanezca en la distancia y permite que tus pasos te lleven hacia el corazón místico de Japón, hacia la montaña sagrada de Koyasan. Imagina que comienzas a ascender por un sendero flanqueado por cedros gigantescos, árboles tan antiguos que sus copas parecen sostener el mismo cielo nocturno. El aire aquí es distinto, es más puro, más denso, cargado con el aroma del incienso de sándalo y la humedad de la piedra cubierta de musgo. Estamos en el cementerio de Okunoin, el lugar donde el tiempo no corre, sino que descansa. Más de 200.000 estelas de piedra y linternas de granito vigilan el camino, cubiertas por un manto de silencio que solo se rompe, de vez en cuando, por el tañido profundo de una campana de bronce en la lejanía. En este lugar sagrado reside la leyenda de Kobo Daishi, el gran santo y erudito que fundó el budismo Shingon hace más de 1000 años. Pero en el monte Koya no se habla de su muerte. Los monjes y los fieles creen con una fe inquebrantable que Kobo Daishi no ha dejado este mundo, sino que se encuentra en un estado de meditación eterna, conocido como Nyujo, dentro de su mausoleo en lo más profundo del bosque. Se dice que está allí, sentado en la penumbra, esperando la llegada del futuro Buda, orando por la paz de todos los seres vivos. Cada día, los monjes le llevan comida con la misma reverencia que si estuviera despierto, caminando en procesión silenciosa por los senderos de piedra, porque para ellos el límite entre la vida y la eternidad es tan sutil como el humo del incienso. Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, un joven monje llamado Enkai llegó al monte Koya buscando respuestas para las inquietudes de su alma. Enkai era un hombre de gran devoción, pero su mente estaba llena de dudas sobre lo que ocurría más allá de la muerte. Una noche, mientras realizaba una vigilia cerca del puente Gobashi-no-Hashi, que marca la entrada al área más sagrada del mausoleo, se vio envuelto por una niebla blanca y espesa que parecía brotar de la misma tierra. En el silencio absoluto de la madrugada, escuchó el sonido de unos pasos suaves que se aproximaban sobre el puente de madera. No era el paso pesado de un soldado, ni el apresurado de un comerciante, sino un caminar rítmico y lleno de una paz sobrenatural. De entre la niebla surgió la figura de un monje anciano, vestido con ropajes humildes y llevando un báculo de metal con anillos que tintineaban suavemente con cada movimiento. El anciano no miró a Enkai, pero su presencia emanaba un calor que contrastaba con el frío de la montaña. Enkai, llevado por un impulso que no pudo controlar,
decidió seguirlo a una distancia prudencial. El anciano se adentró en las partes más antiguas del cementerio, donde las tumbas están tan erosionadas por el tiempo que parecen haber vuelto a ser simples rocas del bosque. A medida que avanzaban, las linternas de piedra a los lados del camino empezaron a encenderse solas, una a una, con una luz tenue y dorada que no proyectaba sombras. El anciano se detuvo frente a una pequeña cueva oculta tras una cascada de agua cristalina. Se giró hacia Enkai, y aunque no pronunció ninguna palabra, el joven monje sintió que una voz clara y serena resonaba en el interior de su mente. El anciano le mostró que el Monte Koya no era solo un cementerio, sino un jardín de almas donde cada linterna encendida representaba una vida que había encontrado su camino hacia la claridad. Le explicó que el miedo a la muerte es solo el miedo a lo desconocido, pero que en realidad morir es como regresar a casa después de un largo viaje, como el momento en que un río finalmente se funde con la inmensidad del océano. Enkai observó cómo el anciano se sentaba en posición de loto frente a la cascada. El sonido del agua golpeando las rocas empezó a transformarse en un canto sagrado, un mantra que parecía vibrar en cada átomo de la montaña. El joven monje cerró los ojos y por primera vez en su vida experimentó lo que era el silencio total. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de una armonía perfecta. Cuando volvió a abrir los ojos, el anciano había desaparecido, y el sol del amanecer empezaba a filtrarse entre las ramas de los cedros, convirtiendo la niebla en hilos de oro. Enkai comprendió entonces que aquel anciano no era otro que una manifestación del propio Kobo Daishi, que salía de su meditación para guiar a aquellos que todavía caminaban en la oscuridad de la duda. Regresó al templo con el corazón ligero y pasó el resto de sus días en el Monte Koya, cuidando de las linternas y enseñando a los demás que la verdadera paz se encuentra en la aceptación del ciclo eterno de la existencia. Se convirtió en uno de los guardianes del silencio, sabiendo que cada noche, mientras el mundo duerme, la montaña sagrada respira y ora por todos nosotros. Esta leyenda nos invita a ver el final del camino no como una pérdida, sino como una transición hacia un estado de descanso absoluto. El Monte Koya es el recordatorio de que existe un lugar donde el ruido de la ambición, el dolor y la prisa desaparecen por completo. Es una invitación a dejar ir las cargas que llevamos durante el día y a permitirnos, simplemente, ser parte del bosque, de la piedra y de la luz de las estrellas. En la quietud de Okunoin, las sombras no dan miedo, porque son sombras que protegen un sueño sagrado y milenario. Imagina ahora que tú también caminas por ese sendero de cedros. Siente cómo el aire fresco de la montaña relaja tus hombros y cómo el sonido lejano del agua de la cascada limpia tus pensamientos. Con cada paso te alejas más del mundo de las preocupaciones y te acercas más al refugio de la montaña. Las linternas de piedra te guían, iluminando el camino con una suavidad que invita al descanso. No hay nada que buscar, nada que resolver, nada que temer. Solo existe el presente, el aroma del bosque y la promesa de un descanso profundo y reparador. Kobo Daishi sigue allí, en su meditación eterna, velando por el sueño de la humanidad. Su presencia es como un manto cálido que nos envuelve en las noches más frías, recordándonos que nunca estamos solos en la oscuridad. El Monte Koya es el destino final de nuestro paseo de hoy, el punto donde las leyendas se funden con la paz infinita. Deja que tu respiración se vuelva lenta y acompasada,
imitando el ritmo de la montaña. Siente cómo tu cuerpo se vuelve pesado, como la roca, y cómo tu mente se vuelve clara, como el agua de la cascada sagrada. A medida que el sol se oculta tras las cumbres y las primeras estrellas aparecen sobre el mausoleo, el silencio se vuelve absoluto. Es un silencio que abraza, que consuela y que nos prepara para cruzar el puente hacia el reino de los sueños. Las voces de Yuki Onna, de Hoichi, de la joven del espejo y de la grulla agradecida se han convertido ahora en susurros que el viento se lleva hacia las alturas. Todas sus historias, sus penas y sus alegrías forman parte ahora de la misma noche que te rodea. ¿Fue todo esto una realidad o una leyenda nacida de la bruma y el misterio? Al final, en la quietud de la montaña sagrada, esa pregunta deja de tener importancia. Lo único que permanece es la sensación de haber caminado por un mundo antiguo y hermoso, un mundo que siempre estará allí, esperando a que cerremos los ojos para volver a manifestarse. Duerme ahora, con la seguridad de que los guardianes de la montaña velan por tu descanso y que, al despertar, llevarás contigo un pequeño fragmento de esa paz que solo se encuentra en los senderos olvidados de Japón. Que el eco de la campana de bronce siga resonando en tu interior, marcando el fin de la jornada y el inicio de un sueño sin interrupciones. La crónica de hoy llega a su fin, pero el viaje del alma continúa en el silencio de la noche. Descansa bajo la sombra de los cedros, bajo la luz de las linternas eternas, y permite que la leyenda te guíe hacia el amanecer de una nueva calma. Buenas noches, viajero de la historia. Que tu descanso sea tan profundo como el pozo de los siglos y tan sereno como el corazón del monte Koya. ¿Realidad o leyenda? La respuesta, por fin, habita en tu propio silencio.